Hola, dialogantes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y fíjense que tengo aquí a mi lado, ustedes pueden ver, a una persona que está más o menos como a unos, ¿qué? 10,000 kilómetros de distancia, ¿verdad, Por Bruna? ahí, sí. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, me da muchísimo gusto verte y saludarte, Igualmente. aunque sea lejos. Está nada más ni nada menos, espero no me equivoque, en Sao Paulo, ¿no? En São Paulo, así es, acá en en, Brasil. en Brasil, y ella es una maravillosa exponente de Brasil. Y voy a platicar con ella de muchas cosas, sobre todo porque se acuerdan que les dije que ahora íbamos a traer muchas voces jóvenes, juveniles, y miren aquí tengo. Ella se llama Bruna Rodríguez, la conocí aquí en México hace un tiempo, y me encantó su frescura, su calidez y su inteligencia. Y le Mm. pedí que habláramos y va a hablarnos a lo que se dedica, y es una ecologista sobre todo, ¿verdad? Pero ha hecho otras cosas. Pero en lugar de que yo les platique, mejor le pregunto, oye, Bruna, si, ¿tú qué haces? ¿Cómo te formaste? ¿Quién eres? Platícanos un poco para que la gente te conozca. Vale, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, cuando uno me pide que defina o cuente un poco a lo que va la cosa, tengo un poco de dificultad porque son muchas cosas, ¿no? Son varias ramificaciones, por decir. Sí, Yo cuando tú me conociste, yo estaba trabajando con la bioconstrucción, la sustentabilidad, con construcciones con bambú. Y a partir de ahí fueron llegando otras cosas, ¿no? La vivencia con los niños, a partir del proyecto que estuve en México con el Parque de Bambú. Y por decir así, se me abrió una nueva posibilidad de mirar de cómo puedo contribuir con mi entorno, con lo que hago, con los talentos que tengo, con las herramientas que tengo. Y la vida me fue conduciendo a una otra perspectiva cuando yo regresé más bien a Brasil. Este, Me encanté por el mundo de la educación. Entonces, estoy actualmente todavía en mi segunda graduación en el curso de lenguajes, donde pues es una preparación para lesionar, ¿no? O sea, dentro del arte, de la lengua portuguesa y inglés. Y ahí me deparé con el mundo académico, que este, fue muy mágico y ha sido muy mágico ese camino para mí porque fue donde pude integrar mi servir al mundo con mis habilidades y estoy en este camino, ¿no? Y a partir de ahí se presenta el tema que te propuse que habláramos, que son las prácticas ecosistémicas para el bienestar colectivo. sensacional. Pero me Entonces, gustaría que me platicaras algo que sí, me llama la atención. ¿Por qué te volviste ecologista, si le puedo decir así, y luchar por el medio ambiente, que me parece magnífico? Porque lo que veo es que tú eres diseñadora de interiores, ¿no? así Y es. ahora resulta que eres diseñadora de exteriores. ¿O cómo es eso? Platícame cómo es que pasaste de ser diseñadora a transitar eso. Porque debo decirles que además Bruna trabaja con las manos, es una excelente carpintera, ¿verdad? Puedo decir que sea Así así. es. Y trabajas con el bambú y otros materiales. Pero platícame, ¿cómo es que pasaste del diseño de interiores a una cosa como es el trabajar por el medio ambiente y la educación, que ahorita le entramos a eso para que nos expliques? Pero sí me gustaría, porque es muy interesante eso. Y ha sido todo un camino que si me preguntas dónde empezó, si hubo un principio, no sé decirte bien exactamente dónde, pero parte, creo yo, mucho de mi naturaleza. Yo siempre he sido muy conectada con la naturaleza. Crecí jugando en la naturaleza, en las calles, de vacaciones siempre me iba a la hacienda de una tía, entonces siempre estuve muy ahí, ¿no? Presente y muy conectada
con la naturaleza Tú en naciste, tú naciste en dónde? ¿En Río de Janeiro o en en Sao São Paulo? Paulo, en En São Sao Paulo. Paulo. O sea, eres Ujú. paulista. Paulista. ¿Le vas al Paulista. Santos? No, ¿O no fíjate te que no gusta? me gusta el fútbol, ¿eh? Me imaginé eso. Bueno, Es el primero que me preguntan siempre y yo sé, lo sí, siento. y yo No dije, soy una brasileña que me encanta el fútbol. lo cual me parece perfecto porque podemos hablar de otras cosas. Y entonces, ¿viviste mucho fuera? ¿En qué lugares de Brasil te enfrentaste? Porque es maravillosa la geografía de Brasil. Yo he estado ahí como Sí. 4 veces, ¿Ah, sí? ¿sí? En Río, en Sao Paulo y allá al nordeste de Brasil, en Recife, ¿verdad? Y Recife está muy Salvador. bonito. Sí. Fui a, Fíjate que de Brasil mismo no conozco, así, es un territorio muy grande también. Sí, conozco male 7 estados porque está muy grande y pues prácticamente tú me conociste en México buena parte de mi vida adulta, por decir, estuve ahí, ¿no? Fueron casi 7 años en total. Entonces, tú te hiciste ecologista porque desde chiquita te llamó la atención la naturaleza. Platícame un poco de eso, para después llegar a lo que haces ahorita. Vale. Bueno, entonces, como les comentaba, siempre me ha gustado mucho. Siempre he jugado en la naturaleza, siempre he estado ahí en contacto y fue un percurso natural porque siempre a mí me ha gustado mucho lo manual, hacer cosas con las manos. Y en algún punto, saliendo de la escuela, tomé la decisión de estudiar diseño de interiores porque me gustaba crear, ¿no? Esa parte de la creación, de la creatividad, de visualizar y ponerlo en práctica y construir después es algo que me encanta y siempre ha estado intrínseco en mi naturaleza. Y entonces pensé que fuera un camino bueno para que pudiera manifestar eso. Entonces, a partir de la construcción tradicional y toda la parte de decoración que me conecté en la universidad, conocí también a la vez la bioconstrucción, que fue así un amor a primera vista, ¿no? Cuando lo vi, entendí cómo funcionaba y cómo se integraba y cómo es todo un movimiento colaborativo, colectivo, integrado a la naturaleza, existe toda una pedagogía del cuidado. Me encantó y fui a un voluntariado a un principio en un museo que está aquí en São Paulo, Museu de la Casa Brasileña, y había un programa de voluntariado ahí para construir prototipos de bioconstrucción variados. Y estuve ahí con ellos por 6 meses, y hicimos prototipos y cosas padrísimas en el jardín de este museo. Y cuando me fui a México me desvinculé un poco, pero siempre he estado muy conectada y acompañando y me gustaba mucho. Fui a trabajar en otras áreas y hacer otras cosas hasta que a un momento me cayó el 20 y dije, no, pues ya llegó el momento de reconectar con eso, ¿no? Entonces fui a Tepoztlán, en México, en Morelos, a hacer un taller de domos geodésicos. Y ahí me voló la cabeza porque empecé a conectar varias piezas de ese rompecabezas que fue la bioconstrucción con la geometría sagrada, que son cosas que siempre también me ha llamado mucho la atención. Y empecé este proyecto que estuve en México, que se llama Parque de Bambú, que fue un parque natural, sensorial, este, también itinerante, con juegos hechos con materiales naturales que promueve un espacio um, para el jugar al aire libre, ¿no? Entonces es muy pensado, este proyecto siempre ha sido muy pensado en las infancias, cómo potencializar el desarrollo humano a través de las infancias, a través del juego, a través del contacto con la naturaleza, de una manera que impacte lo menos posible el medio ambiente. Porque considerando que nosotros estamos en este momento y desde que me conozco por gente en un momento que necesita cuidado, ¿no? Con nosotros mismos, con los demás, con el otro, con la tierra. Y
Y entonces partió de ahí. Luego después me metí a estudiar un poco de paisajismo para entender un poco más cómo integrar todavía más, ¿no? Ese cuidado con la naturaleza y cómo trabajar eso con los niños. Y sin que yo me diera cuenta, fui caminando hacia ese rumbo, ¿no? Con los niños y es algo que yo no imaginaba, porque mi mamá siempre ha sido pedagoga. Y yo le decía, no, yo jamás voy a ser profesora. Eso es algo que yo no quiero jamás para mi vida. Veo cuánto la sufren y no me gusta. Y resulta que poco a poco fui adentrando el trabajo con la educación, en la área de la educación con los niños. Ujú, Y realmente así fue de una forma muy natural, ¿no? Entonces, a partir de ese proyecto con el Parque de Bambú, me nació la voluntad de pensar futuro con las herramientas y con pues todo el bagaje que tengo y he recorrido hasta aquí. Entonces tomé la decisión de volver a la universidad, al medio académico, ujú. y para llegar ya a ir concluyendo un poco de, eso es partecita, ¿no? De una parte de mucho que ha pasado y ha sucedido al decorrer de estos años. Y ahora estoy con una pesquisa, con varias experimentaciones, promoviendo vivencias para familias, niños, a través de la carpintería, pero también integrando prácticas artísticas que promueven esa reconexión. Si yo pudiera decir, resumir más bien en una palabra, sería reconexión. Cuando tú hablas, por ejemplo, de prácticas ecosistémicas para el bien colectivo, me pregunto una cosa. Después de tener gobiernos tan agresivos contra la naturaleza, por no decir otra cosa, sobre todo Sí, porque ahorita platícame, ¿cómo es todo esto posible que ustedes tengan que combatir, sobre todo, me imagino, como aquí en México, a todo un sistema que se encarga de destruir el medio ambiente, ¿verdad? claro. ¿Cómo ves eso? Porque sí me llama mucho la atención que estés haciendo eso. ¿Hay un movimiento fuerte en Brasil, sería la pregunta, para evitar que haya más Bolsonaros dándole en la torre al más grande pulmón que tenemos del mundo, que es el Amazonas, y destruyendo el ecosistema? ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves tu trabajo con los niños, que me parece fundamental empezar a trabajar con ellos? Pero platícame un poco eso, porque yo digo, bueno, sí, Brasil, y qué bueno que estás haciendo eso, pero pues tienes ahí, ¿cómo dicen? Predadores Sí. gigantescos. A ver, platícame un poco de eso. No, a ver, es un reto, ¿no? O sea, seguramente ustedes lo acompañan desde ahí también, pero ha sido todo un movimiento muy intenso, sobre todo en el gobierno de Bolsonaro, como tú bien lo mencionas. Ha sido un periodo de muchas luchas, de regresar varios pasos, atrás moralmente y creo que en todos los aspectos se ha restablecido muchas creencias que nos destruyen, ¿no? A partir de ese gobierno. Entonces, a partir de eso, ha sido todo un proceso porque me he conectado primero, en su primer momento, con la rabia, que creo que es lo primero que nosotros nos conectamos, Te ¿no? O das sea, mucho coraje, ¿sí? me da mucho coraje, o sea, y nos agobia y es algo que como que se nos escapa de la mano y luego dices, a ver, ¿cómo, qué hago, no? ¿Qué hago a partir de eso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo puedo intervenir? Porque son poderes, hablamos de poderes mucho más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esa ansiedad que me ha tocado muchísimo, fue uno de los cuestionamientos que me hice para saber qué hago, cómo puedo contribuir, qué puedo hacer de bueno que mejore poquito, aunque sea mi entorno, con base en eso, porque realmente, obviamente, el estudiar, el hablar y cuestionar y desarrollar un pensamiento crítico, este, leer y entender qué está pasando para tomar decisiones conscientes
cuanto a la política, ¿no? Con relación a la política, es un paso muy importante y creo que eh, muy difícil y muy lejos, así como en México también, ¿no? O sea, si vamos a hablar de política con la gran masa, es algo que pues nos entristece porque vemos que realmente la gente no está ahí, no está despierta, no está acompañando qué está sucediendo, ¿no? Y, y a partir de ahí fue lo que entonces pude abrir la percepción para sumar con lo que tengo, porque entendí a partir de la frustración que tuve y tengo todavía con la política, porque si seguimos en lucha, seguimos combatiendo los ataques a los indígenas, a las áreas de protección ambiental, sobre todo para la producción de carne exagerada que va aquí en Brasil para que sea exportado. Y, y bueno, entonces llegué a la conclusión de que puedo hacer con lo que tengo y con lo que puedo y lo que está en mi alcance, utilizando de mis dones y lo que he cosechado hasta acá. Perfecto. Entonces, ¿Y ahora aparte, qué haces con todo esto que me dices? ¿Qué haces en concreto con los niños, por ejemplo? ¿Y cómo trabajas o cómo podemos empezar? ¿Cómo le llamaríamos? A concientizar y a dar una pequeña batalla que después se puede convertir en una gran batalla, ¿no? claro, es un trabajo de hormiguita, ¿no, Rafa? Yo siempre Ujú. digo eso y he escuchado eso muchas veces y quizá en otro momento no lo comprendía de un todo. Y el ambiente de la educación me ha proporcionado esa visión de que realmente es un esfuerzo, un pasito de cada vez y hasta porque somos seres muy, muy, muy diversos, ¿no? Y cada quien entiende y camina y evoluciona y comprende el mundo y el entorno de una manera diferente. Entonces, a partir de mi contacto con el arte y todo lo que me ha proporcionado el arte y estar en la naturaleza y trabajar esa presencia, trato de compartir eso, esa visión a través del cuerpo, a través del juego, a través de vínculos entre la comunidad, sea una comunidad escolar, sea una comunidad de la comunidad, ¿no? En general. Entonces trato de llevar prácticas para el colectivo, para prácticas sensibles para el buen vivir, como lo bien dice Krenak, que es una lideranza indígena, filósofo, poeta, escritor brasileño, ambientalista increíble y lo sigo mucho y lo leo mucho porque realmente cuando hablamos de esa batalla que bien dices aquí en Brasil con el territorio, este hombre es una gran inspiración de poner su cara, de hablar, de traer ideas y posiciones políticas que rompen con esa estructura que ya no funciona, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre hacer una metáfora, por decir, de que trabajo con prácticas artísticas miceliales. ¿Qué sería eso, ¿Qué es esos eso? miceliales? Los micelios son, ya viste que la familia de hongos, los hongos tienen un sistema bajo tierra que conecta, pues se conectan entre ellos y Ujú, alimentan y nutren todos los árboles por bajo tierra, ¿no? ujú. Entonces es una red subterránea pues sí, que conecta, ¿no? Las plantas, las raíces, los árboles. Y dentro de ese sistema de los hongos están las micorrizas, que son asociaciones simbióticas entre esos hongos y las raíces que es lo que me inspiró en esta lógica de crear, de utilizar del arte como red como intercambio y como nutrición mutua, ¿no? Entonces, a partir de esa práctica, desde la carpintería, promover momentos en familia, que como lo dice un amigo que tiene una escuela padrísima aquí en Brasil,
que están muy adelante de la educación. Su lema de su escuela es educar a los adultos y dejar a los niños en paz, porque Mm. el trabajo realmente está en los adultos, ¿no? O sea, Exactamente. los niños están moldeables, están ahí frescos, abiertos, ¿no? Pero el gran problema realmente son los adultos que ya tienen ahí todo arraigado, una idea muy concreta que es un apego que no funciona, ¿no? O sea, muchas de las ideas que cargamos con nosotros no está funcionando y no escuchamos, no nos volteamos a escuchar a los niños que con su sabiduría natural muchas veces nos trae una chispa de esperanza, una chispa de creatividad. Entonces, esas vivencias con el arte en la naturaleza y ahí hay toda una preocupación también con los ambientes, ¿no? Hablando de ciudades como São Paulo y Ciudad de México, Mm. este, ¿qué espacios hay, ¿no? Para que podamos vivir eso, que podamos vivir esos momentos de conexión. Y ahí ya entramos en otro tema que son las Otro. políticas públicas de espacios y todo eso, ¿no? Pero se puede. A lo que voy o lo que quiero llegar y compartir aquí es que se puede crear ese ambiente, esa atmósfera, por más pequeño que sea. Si 5 personas de cada encuentro, de cada práctica, salen con un poquito más de conciencia y lo lleva adelante, pues ya es un trabajo de micelial, como lo mencioné un poquito antes, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, magnífico. Y entonces, de lo que se trata es que liberemos la imaginación y la creatividad de los niños haciendo cosas prácticas que se unan a una vida sustentable basada en una vida tal vez más sencilla, pero más feliz, ¿no? Y que Exacto. en realidad los complicados somos nosotros, los adultos, que enredados en la subsistencia, en la sociedad de mercado, en consumir como locos, no Sí, somos finalmente felices, ¿no? así es. Ya me están llamando por acá. Pero creo que va por ahí. Entonces, te dejan trabajar con los niños y los niños entonces se vuelven un elemento subversivo, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y en la otra cosa que estoy de acuerdo es, en lugar de estar pensando en atacar las grandes corporaciones, que además casi no podemos hacer mucho con eso, empezar a construir una nueva sociedad desde los niños. ¿Voy bien por ahí? Así es. Mira. Fíjate que yo pienso un poco así. Eh, claro que mi trabajo no es en las grandes corporaciones, pero curiosamente, el principio de esta semana fui a desarrollar un trabajo en un sitio que hacen retiros y hacen varios proyectos muy padres que está cerca de São Paulo, un pueblo aquí muy cerca, muy bonito. Y estuve en un círculo de mantras, Mm. con personas, pues por decir, bien posicionadas en la sociedad. Y conocí personas con proyectos muy, muy padres y ellos sí lo aplican en grandes corporaciones. Entonces creo que en eso hablo también cuando hablo del trabajo colectivo, esa gran red debe de trabajar junta en varios lugares y cada quien ocupando su lugar, ¿no? Mi trabajo hoy es en lo pequeño, promoviendo acciones en las escuelas también y yo veo como un impacto pequeño en relación a la proporción, ¿no? Al alcance que tengo. Pero también hay gente que está en las grandes corporaciones y creo que es un trabajo mutuo, ¿no? O sea, cada quien haciendo su parte con las herramientas que tiene. Y ¿Y dónde lo podemos ver o observar para que podamos difundirlo acá? ¿Cómo trabajan ustedes y todo eso? Yo te pediría que nos mandaras después cosas para que las pudiéramos subir
y de las cosas que tú haces que me parecen muy interesantes. Perfecto. Mándame eso cuanto antes. Pero entonces, ya sé que estás trabajando en lo micro, pero trabajar en lo micro yo siempre he pensado que no es malo, es donde podemos trabajar finalmente, ¿no? Claro. Lo Sí. demás, pues ya se lo dejamos a las grandes decisiones, pero me estás diciendo que también hay una red que está trabajando para oponerse. Pues a mí me parece eso más, no sé tú, efectivo que estar solamente contestando en las calles con movilizaciones. No las niego, deben existir, pero creo Claro. que este trabajo es muy importante. Tú no sé si sepas que aquí en México hay una corriente que habla de la Universidad de la Tierra No. y tiene un enfoque muy parecido a lo que tú me estás diciendo. Yo te voy a mandar después elementos en donde la colectividad, que ya no es de niños nada más, sino es la colectividad que va desde el abuelito hasta el nieto, participan en la resolución de los problemas prácticos de una comunidad. Y entonces sí, resuelven problemas que pueden ser técnicos, que pueden ser operativos, pero bajo un concepto, no sé, que podemos llamar de solidaridad, de comprensión y de ayuda mutua. El viejo me puede enseñar cosas, el niño me puede enseñar más. Una cosa, bueno, porque me metiste en esto, me entusiasmó. Fíjate, en la Escuela de la Tierra, los analfabetas viejos, a la abuelita, al abuelito, tienen posibilidad de aprender a escribir y a leer junto con su nieto, cosa que me parece maravillosa, ¿no? Y entonces van descubriendo juntos lo que significa la lectura y todo eso. ¿Va por ahí lo que tú haces? ¿Tiene ese sentido? Sí, seguro. Es algo que pues recién lo estoy estructurando y entendiendo también mi identidad, cómo lo llevo, cómo lo comunico, ¿no? Ha sido todo un percurso, un camino, pero va justamente por ahí, porque cuando entendemos, creo yo, y me gusta mucho estudiar la cosmovisión indígena de Brasil, es volver a lo sencillo. Y no estoy hablando de que nos mantengamos en una creencia de escasez y no estoy hablando de que no tenga que involucrar dinero. O sea, estoy hablando de que volvamos a lo sencillo internamente, ¿no? Y podamos abrir espacio, porque creo, también he estudiado mucho acerca de eso, ¿no? Del vacío, cómo nosotros no ya no dejamos espacio para el vacío, porque estamos a todo el momento atareados y hay que trabajar, y hay que hacer, y hay que comprar, hay que organizar, y hay que arreglar. Y me salgo un poquito, pero ahorita regreso. Cuando empecé el Parque de Bambú, me metí mucho a estudiar el desarrollo humano a través del juego, ¿no? Y cómo impacta el tener una infancia con juegos en la vida adulta. Entonces regresé allá hasta la Grecia antigua y fui a estudiar los momentos que la Grecia tenía para el ocio, ¿no? Y obviamente que ahí hay puntos de que eran solamente algunas personas que lo vivían, pero se hablaba, se vivía, ¿no? El momento para el ocio, que es un momento de vacío, un momento de impulso creativo. Y nosotros no hemos accesado ya a eso, ¿no? O sea, hemos llenado de tarea y parece que no, nada nos llena, nada nos llena, pero realmente yo creo que es mucho más sobre quitarnos cosas, de que poner más cosas para que se pueda ampliar, para que la visión se amplíe un poco más, ¿no? Y la cosmovisión indígena habla mucho de eso, de tener espacio para compartir, para estar presente, para hacer una cosa a la vez,
para aprender con el otro, para aprender a escuchar sobre todo, ¿no? Y yo empecé nuestra plática hablando de la escucha con los niños, porque también hay una soberba del adulto, creo, de que y una carga, porque también nos pesa la idea de que tenemos que saber de todo y debemos de dominar ya un todo para pasar adelante, cuando no estamos todos nosotros en un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Y pues mira, yo tengo 30 años, tú no sé, no me recuerdo cuántos años estás ahora, y estamos aquí Sí. poniendo en práctica lo que propongo, que es algo sencillo, es ese Te intercambio llevo, de escucharnos, de compartir, ¿no? exactamente, te llevo medio siglo, pero Bueno, pues no tanto, pero más o menos. Pero, pero fíjate que ese tiempo no me pesa, sino siempre encuentro en los más jóvenes mucha, como decimos en español, agua de mayo, es decir, agua fresca, ¿va? sí. Entonces tú ahorita me has llenado de frescura y creo que a todos los que nos van a oír les van a ver cómo se puede volver a lo sencillo, que no significa vivir existencialmente mal. Al Sí. contrario, es más pleno. Fíjate que tenemos 5 minutos para que me vayas resumiendo y te conmino a que, bueno, que hagamos otro conversatorio y que nos mandes material para que yo pueda difundirlo de lo que estás Vale. haciendo a partir de esto de lo pequeño. Sí, tenemos muchas coincidencias. Yo trabajo aquí en Oaxaca en comunidades, conozco las comunidades indígenas más que trabajar con ellas, y eso que dices es muy importante. Lo sencillo y lo elemental es muy profundo y es lo que te da además una paz existencial enorme. Fíjate, ahora ya viejo como soy, vivo con poco, Sí. ¿va? Porque no se necesita. Hay muchas cosas que no se... Por ejemplo, ya no sé qué hacer con 4 trajes que tengo, no me los pongo nunca, ¿va? Y menos Sí. ahora, ¿va? Y ni me los volví a poner. Y tengo comida de más y muchos desajustes. Y de repente te das cuenta que en realidad necesitas poco, que lo importante es estar sano, en paz, mental y físicamente. Bueno, tienes 4 minutos o 2 minutos te doy para que concluyas y despedimos y quedas conminada para seguir diciéndonos cosas. Y la próxima vez si nos explicas allí algo, nos grabas algo de lo que estás haciendo para que lo veamos. Perfecto. Yo en este momento estoy escribiendo un artículo. Se los puedo compartir una vez que ya esté listo. Y todavía no tengo una página, pero estoy juntando todo este material para crear un portafolio y para compartir, ¿no? También por ese medio que nos facilita mucho, por ejemplo, para llegar hasta ahí. Entonces, y también les voy a compartir un poco de cómo me fue ahora en octubre. Voy a Perú, llevar un poco de mi pesquisa a un congreso internacional. Estoy muy animada con eso. Entonces, a partir de ahí también me están saliendo varios espacios para compartir más y más. Y bueno, yo si pudiera resumir lo que les traigo y lo que comparto, es que propongo yo una mirada crítica desde el arte, de la educación y una acción comunitaria para garantizar entornos dignos y sostenibles. Y quisiera ¿Eso? yo, déjalo, lo busco, me gustaría mucho compartir una frase de Krenak que me gusta mucho, donde él dice que la vida no debe ser útil, solo debe ser vivida, con alegría, con entereza, con completud, integridad del ser humano. Entonces me gusta mucho esa frase de Krenak y gustaría dejarles aquí. Bueno,
Yo me quedo con esa frase y la hago mía, sí, sin duda. Yo creo que uno de nuestros poetas indígenas decía una frase, fíjate, Bruna, que dice así: solo un breve instante aquí. Lo conozco. ¿Verdad? Solo un breve instante aquí. Por lo tanto, merecemos vivir felices, ¿verdad? Y la felicidad no pasa por tantas tonterías, ¿verdad? Yes. Oye, Bruna Rodríguez, muchas gracias y vamos a presentarlo y vamos a presentar todo lo que haces por el bien de todos. Primero los pobres, decimos aquí en México, ¿sí? Así es. Y híjole, qué maravilla verte desde allá, desde Sao Paulo, y que podamos difundir lo que dices. Te lo agradecemos mucho. Nos has dado un pedacito de oxígeno mental. Muchas gracias, Rafa. Yo agradezco por el espacio, por el proyecto que está muy bonito. Te felicito también por esa iniciativa que es muchísimo parte de todo eso que hablamos ahora. Y estás invitada a pertenecer y a tener tu micrositio ahí para lo que quieras. Ya sabes que siempre serás bienvenida en esta patria tuya, que es México. ¿Mm? Gracias, gracias. Un abrazo desde Brasil. Te queremos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.